Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en SICA vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global y desde hace más de un siglo estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado, porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación, con foco en mercados atractivos y siempre logrando más de lo esperado. Creemos en las competencias y en el espíritu empresarial de nuestro equipo. Estamos comprometidos en conservar hoy para preservar el mañana. En SICA, siempre vamos más allá. SICA, más allá de lo esperado. Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI les da la más cordial bienvenida a un nuevo martes de la SAI en este 2024, un espacio donde convergen el conocimiento, el aprendizaje y también las buenas prácticas. Agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este espacio. Yo soy Carolina Madrid y me da gusto presentarles la temática que desarrollaremos hoy en Martes de la SAI a cargo de nuestro conferencista, el ingeniero Francisco Restrepo Gallego. Y antes de entrar en materia, les queremos hacer una invitación muy especial a nuestro próximo encuentro académico, que será el seminario sobre generación de energía, seguridad e independencia energética, que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de mayo en el auditorio del edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Allí se desarrollarán temas en torno al agua y su defensa, la regulación energética, el análisis de la situación actual y futura de la seguridad energética y aprovechamientos hídricos de generación de energía. Si desean adquirir su cupo, aún pueden hacerlo comunicándose al correo secdirección@sai.org.co. Paula Estrada estará atenta para ayudarles con toda la información. Y gracias a todas las personas que se conectan a este espacio en vivo y también para quienes lo ven en diferido. Para dar inicio a este espacio, les cuento entonces que la conferencia que tendremos hoy está titulada Energías limpias y renovables, hidroelectricidad, hidrógeno y función termonuclear.
Francisco Restrepo es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es máster en ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y es doctor en ingeniería honoris causa. Actualmente es socio honorario y miembro de la Junta Directiva de la SAI. Ingeniero, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a Martes de la SAI. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a dedicar este martes de la SAI al tema de los próximos 30 años de vigencia, que es el tema de la transición de la actual matriz energética que tiene el mundo, muy influenciada por los combustibles sólidos como el carbón, derivados de petróleo, el gas, hacia fuentes no generadoras de anhídrido carbónico, principal fuente hoy de perturbación en nuestra atmósfera con el efecto climático de calentamiento global. Adelante, entonces, ingeniero, puede continuar con su presentación. Quiero expresar agradecimientos a personas e instituciones que de alguna manera me han facilitado información actualizada sobre los temas que vamos a mirar, muy especialmente a mi exalumno, Lucas Márquez Duque, quien fue mi alumno en el pregrado de Ingeniería Aeronáutica de la UPB y recientemente se graduó como doctor en Filosofía de la Universidad de Liège en Bélgica, igualmente al Instituto ITER de Francia, al Laboratorio de Plasma del MIT en Boston y a los estudios que sobre energía termonuclear de fusión se adelantan allí, y también al Centro National Lawrence Livermore en California, Estados Unidos de América. Vamos a mirar rápidamente estos contenidos. Primero, nuestro planeta es un planeta de agua. Basta dar una visión con que empezamos fotográficamente esta presentación desde el espacio. El segundo punto será la energía hídrica, con más de 100 años de utilización masiva en el siglo XX para producir electricidad, limpia ambientalmente pero con limitaciones. La energía limpia y renovable del hidrógeno que se ve ya a la vista como hidrógeno combustible, no generador de gases de invernadero. Energía limpia, rentable y sin límites, es lo que hoy se ve ya con mucha esperanza para los próximos 30 años, el tener comercializada la energía termonuclear de fusión vía hidrógeno. Y finalmente un prospecto energético sobre Colombia para el año 2026-2050. Es un trabajo que tuve el privilegio de acompañar al doctor Gabriel Poveda Ramos, socio honorario de la SAI, en sus últimos meses de vida, y donde creo que hago un resumen fiel a su pensamiento sobre la transición energética para Colombia. Y finalmente sacaré algunas conclusiones. Si nos aproximáramos como una nave extraterrestre hacia la Tierra, aprovechando un eclipse de sol, miraríamos esta gigantesca bola esférica que es nuestro planeta, la Tierra, dominada su superficie por un casi 70% de agua oceánica, de lagos y de espejos de agua. Veríamos también unas luces que corresponden a la utilización de la electricidad para iluminar las ciudades, alimentar la fábrica y generar procesos productivos. Y también veríamos algunas nubes de color blanco que también son de agua. Por eso se ha llamado que es el planeta azul, como lo llamó Carl Sagan en su libro El pequeño punto azul, y obviamente en buena parte que ha logrado desarrollar civilización humana en los últimos 20.000 años a través de la domesticación de la hidroelectricidad y de otras fuentes primarias de energía. Miremos el estado actual de la hidroelectricidad en el mundo. Miremos del pasado a hoy. La OLAD es la Organización Latinoamericana de Energía. Este es uno de sus últimos datos sobre la composición de la energía para producir electricidad comercial en el mundo. De toda la energía generada, que son unos 26.908 teravatios hora, el 62.8% corresponde a térmicas no renovables, es decir, quemando derivados
del carbono, como son los compuestos que vienen del petróleo, el gas natural, quemas forestales, etc. Corresponde como segundo aportante la energía hidroeléctrica para producir electricidad, que corresponde al 15.6% de la energía mundial eléctrica. Luego están plantas nucleares con un 10.3%, luego energía geotérmica con un minúsculo 0.04%, luego energía del viento 5.3%, luego energía solar 2.7% y finalmente energía térmica renovable para producir electricidad un 3.16%. Si miramos la composición de fuentes que originan electricidad en América Latina de la misma fuente OLADE, en total son unos 1.596 teravatios hora. Hidroeléctrica es el 45.2%, la fuente que más aporta. Termoeléctricas no renovables, es decir, carbón, derivados de petróleo o gas, el 39.3%, energía nuclear 2.2%, geotérmica 0.7%, eólica 6%, solar 1.5%, otras renovables 29%, como es el caso de las energías de la biomasa, incluyendo bosques. Y finalmente térmicas renovables, como sería 5.1%. Aquí vemos la participación mundial en la capacidad hidroeléctrica instalada por países al 2020, según la OLADE. El primero es, en total en el mundo son unos 1.308 gigavatios instalados. China tiene 356 de esos gigavatios totales, Brasil 109, los Estados Unidos 102, Canadá 81, India 50, Japón 49, Rusia 49, Noruega 32, Turquía 28, Italia 22, Francia 25, España 20, Suiza 16, Vietnam 16%, Suecia 16%, está Venezuela con el 15%, está Austria con el 14.5%, Irán con el 12%, México con el 12% y Colombia aporta el 11.9%. A pesar de las ventajas de la hidroelectricidad en países en desarrollo, como son los de América Latina, esta fuente de energía también tiene riesgos a futuro. El cambio climático es quizás el desafío más inmediato y grave. La disponibilidad segura de agua en cantidad y calidad, la deforestación de grandes cuencas, como es el caso del Amazonas, de grandes ríos en países en vía de desarrollo de América Latina, de África y de Asia, las zonas sísmicas, los competidores en el uso del agua, como es la industria, el consumo humano, etc. Oposición de los ambientalistas y de los dueños de las tierras. Aquí vemos el esquema claro de una central hidroeléctrica y un embalse que consiste en una gran muralla, usualmente en concreto o en rocas o combinación de esos materiales, donde se represa agua de un río caudaloso mediante un túnel en la parte inferior, visto en color azul. Se lleva esa agua a una sala de máquinas que consta de propiamente el maquinal, las maquinarias turbohidráulicas, que son turbinas Francis, Pelton, Kaplan, y encima están los generadores eléctricos. A través del agua conducida a presión y en volúmenes variables, es posible hacer rotar los ejes de los generadores eléctricos y producir electricidad que a través de las líneas de transmisión van a los grandes consumidores de energía eléctrica, como son las ciudades, las fábricas,
el alumbrado público, etc. Esta fue la primera gran central hidroeléctrica que se construyó en el siglo pasado. Estoy hablando del proyecto de la represa Hoover en los Estados Unidos, que se construyó entre 1931 y 1936. Fue una represa con arco de gravedad, con 221 metros de alto, 379 metros de longitud y un espesor variable entre 200 metros en su base y 15 metros en la corona del dique. Para lograr estas dimensiones fue necesario más de 3.3 millones de metros cúbicos de concreto. La capacidad hidráulica del embalse, el río Colorado, fue de 35.000 millones de metros cúbicos y su capacidad instalada eléctrica fue de 2.080 megavatios. Fue la primera del mundo en el año 1936, tanto por volumen de agua manejado como por capacidad eléctrica instalada. Todavía existe y opera en ese estado de Nevada. Hay una bella estela de piedra tallada allí en honor de los trabajadores que murieron durante la construcción de la obra. Dice esa estela, traduzco el inglés, ellos murieron para hacer que el desierto se convirtiera en jardín. Y eso fue lo que pasó con la electricidad en ese estado desértico, con la represa Hoover. Rápidamente surgieron ciudades, empresas productivas y vino el desarrollo. Y realmente de un desierto se convirtió esa zona cercana a la ciudad de Las Vegas, pues en un verdadero jardín. Estas son las más grandes centrales hidroeléctricas del mundo, generando progreso. Tomemos desde la parte superior el Gran Coulee en Estados Unidos, con una capacidad instalada de 3.900 megavatios. Está Robert Bourassa en Canadá, con 5.616 megavatios. Está las cataratas de Churchill en Canadá, 5.428 megavatios. Está en la Unión Soviética, una de 6.721 megavatios, construido en la época soviética, y hoy continúa en la República Rusa generando electricidad. Está también la de Kazakhstan en Rusia, de 6.000 megavatios, funcionando hoy también. Está la más grande del mundo, que es la de las Tres Gargantas, represando el río Amarillo en China, de 22.500 megavatios. Está la de Lontan en China, de 6.476 megavatios. Luego está la de Tucuruí en Brasil, de 8.370 megavatios. Está la de Itaipú en Brasil, de 14.000 megavatios. Está la de Guri en Venezuela con 10.200 megavatios. De manera de que no solo son estos grandes proyectos vueltos hoy una realidad, produciendo enormes cantidades de electricidad para ciudades, fábricas, transporte, etcétera, sino que también hay una infinidad de cientos de miles, si no de más de 1 millón de medianas y pequeñas plantas hidroeléctricas, aprovechando el flujo de agua y el desnivel en zonas montañosas con gargantas donde se han construido embalses. Igualmente a filo de agua. Este es el embalse más grande, reciente, más importante que ha tenido el país. Hablo de Hidroituango. Mientras los países más avanzados agradecen y honran a las personas, empresas y entidades que han hecho colosales proyectos hidroeléctricos para la generación de electricidad, aportando al progreso material para millones y millones de personas, en Colombia ha venido ganando carrera la absurda ideología ecologista verde de vetar a la energía hidroeléctrica.
Si prospera este absurdo salto al vacío, veremos en el futuro inmediato la desaparición de nuestra base productiva industrial, de una caída dramática en la calidad de vida urbana. ¿Qué sería de las ciudades por las noches sin electricidad? Y en el transporte público masivo moderno, como son los metros y los carros eléctricos que últimamente han venido facilitando el desplazamiento de personas y carga en ciudades y en tráfico carreteable interciudades. ¿Qué tan apremiante debe ser la descarbonización de CO2 en la atmósfera mediante la producción de energía eléctrica en plantas térmicas de origen fósil, o sea, quemando carbón, petróleo o gas? Aquí ven arrancando desde abajo en 1992, 97, 2007, a través del 2010 al 2020, la trayectoria de las reuniones de Naciones Unidas desde 1992 al 2021, estudiando y adoptando medidas a nivel mundial sobre el cambio climático, precisamente agravado en los últimos 200 años con lo que se llama el antropoceno, es decir, la utilización de energía fósil, de carbón, de petróleo, de gas y de otras fuentes para generar electricidad ante una población que crece exponencialmente en el planeta. Ahí vemos pues que ya hay unos protocolos, ustedes los ven en los diferentes países donde han ocurrido. El último fue de Glasgow, el anterior fue en Chile, el anterior fue en Katowice, en Polonia, el anterior fue en Bonn, Alemania, luego fue en París, Francia, en el 2015. Allí empezó Colombia a firmar con carácter vinculante compromiso de disminuir sustancialmente las emisiones de CO2 a la atmósfera generadas por quema de carbón, derivados de petróleo y gas natural. Luego en el 2013 la cumbre de Varsovia, luego vino la de Doha, la de Durban en Sudáfrica, luego Cancún en México, luego vino en Copenhague en Dinamarca, luego en Bali, luego en Kioto, y todo arrancó en 1992 con la gran cumbre mundial sobre el cambio climático. Este es el tamaño del reto. Ahí ven ustedes en el eje vertical consumo de energía mundial, y ven del 2020 al 2050 el gran reto. La mayor fuente de energía aportante a generar electricidad en el 2020, un 79%, fue por combustión de gas natural, derivados de petróleo y carbón mineral, que representaba más o menos el 79% del total mundial, siendo otras fuentes de participación completamente marginal, como la solar, la eólica, la bioenergía, la hidroeléctrica y la nuclear. Para el año 2050 hay que bajar la producción de energía de 587 unidades, como se ve allí, a 542, es decir, una reducción del 57% en las emisiones precisamente de gases de invernadero a través de la combustión termoeléctricas de gas natural, derivados de petróleo y carbón. O sea que eso es lo que se llama la descarbonización de la atmósfera. Las posibilidades finales para generar electricidad en un planeta cada vez con más habitantes, ya pasamos de los 8.000 millones de personas, están a primera mano del hidrógeno como combustible derivado de hidrólisis de agua, y la energía termonuclear de fusión con hidrógeno utilizando dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Colombia finalmente entró en la era del hidrógeno al final de la administración de Iván Duque, a través de la aprobación de este protocolo u hoja de ruta del hidrógeno en Colombia. Apenas se hacen tímidos avances en Ecopetrol, aprovechando sus instalaciones de las refinerías,
para producir hidrógeno y empezar a hacer la primera experimentación en conducir hidrógeno por tuberías que se llaman hidroductos, almacenamiento a alta presión, almacenamiento criogénico y quizás en sólidos permeables a absorción con D del hidrógeno en otras sustancias, como es el caso del calcio y del magnesio. A muy corto plazo hay una gran esperanza sobre el hidrógeno como sustituto de los hidrocarburos derivados del petróleo, principalmente para el transporte. Aquí viendo el recorrido del gráfico desde la parte inferior izquierda hasta la derecha, vemos que todo parte de generar electricidad limpia, por ejemplo, con molinos eólicos y con fotoceldas solares. Esa electricidad se inyecta a las líneas de transmisión. Allí se llega a grandes plantas químicas donde se hidroliza el agua con esa electricidad y allí se produce en uno de los bornes gas hidrógeno que se presuriza y se almacena en grandes tanques esféricos. Luego, a través de hidroductos, se lleva al sistema de transporte, que finalmente llega hasta el usuario final, que si son surtidores de hidrógeno en las ciudades, es hidrógeno comprimido, que viendo en el automóvil de la gráfica derecha inferior, es el que está con color amarillo. Ese tanque con hidrógeno presurizado va a una celda de combustión donde se mezcla con oxígeno de la atmósfera y se produce agua y electricidad. Y la electricidad va al motor del carro, que ya es eléctrico. E inclusive sus emisiones son prácticamente cero, solo serían pequeñas neblinas de vapor de agua. Ya grandes ciudades como Londres, el sistema cruzado de refuerzo al tube, o sea, al subterráneo, es con precisamente hidrógeno, quemando en celdas de combustión. Se mezcla ese hidrógeno a presión con oxígeno de la atmósfera, se produce electricidad y agua. Y con la electricidad se mueve ese bus que tiene motores eléctricos. Abajo ven exactamente lo que habíamos mirado entonces de componentes para el transporte, sea masivo o individual, en las ciudades utilizando gas hidrógeno. Entonces hay bombas o surtidores de hidrógeno, se tanquea el vehículo con hidrógeno a presión, el hidrógeno va a la celda de combustión, allí se mezcla con oxígeno del aire y se produce electricidad que va y alimenta a la derecha el motor del vehículo, trátese de un bus, de un tren o de un automóvil. En el periodo 2030-2040, la aviación mundial, que depende hoy fundamentalmente de derivados de petróleo, como son querosenes, va a depender de una sustitución más o menos inmediata en materia de el querosene por hidrógeno, que hay que licuarlo a muy bajas temperaturas, como se hace hoy con los cohetes espaciales, para que no ocupe mucho volumen y alimente las turbinas de los aviones ya no movidos por querosene, sino por hidrógeno líquido, quemando oxígeno del aire. Airbus tiene ya un programa que inicia operación de empezar a reemplazar en los aviones, inclusive en las primeras pruebas experimentales, es llevar hidrógeno líquido criogénico y poner una o dos turbinas de un jet, por ejemplo, comercial de 4 turbinas, 2 quemando queroseno y 2 quemando hidrógeno criogénico. Ahí se ve la demanda mundial proyectada del 2019 al 2070 en materia de millones de toneladas de producción a base de hidrógeno. La primera columna de arriba amarilla es producción de amoníaco para la industria petroquímica, incluyendo fertilizantes. Segundo, color rosado con puntos rojos oscuros, producción de
combustibles sintéticos, luego hidrógeno para la industria y luego para el transporte. De manera de que vemos entre el 2019 y el 2070 un crecimiento exponencial. Aquí se ve la capacidad de electrolizadores en el mundo para producción de hidrógeno por año, de puesta en servicio en regiones en el periodo 2010-2020. Como ven, son curvas exponenciales. La inferior en rojo corresponde a China, luego a Estados Unidos y Canadá con México, luego en color azul oscuro Europa y luego Japón en morado y finalmente el resto del mundo en color gris. Entonces las diferentes alternativas de generación eléctrica en un mundo para descarbonizar a partir de hoy por capacidad instalada en gigavatios, por energía eólica de molinos, sería la tercera opción, o por participación. La segunda sería con fotoceldas solares y la primera sería con energía hidroeléctrica. Hablemos un poco de la fusión termonuclear del hidrógeno. Es la energía más importante del universo hoy, es infinita, limpia y eterna. El Sol no es más que un enorme horno de fusión termonuclear. Es una esfera gigantesca de gas e hidrógeno que por la tremenda el hidrógeno se apretuja y se calienta y se fusiona, transmutándose de hidrógeno a helio. Esa reacción hace de que el Sol brille por la enorme temperatura que tiene en su centro geométrico, por la presión gravitatoria del Sol. El Sol pierde entonces, por la ecuación famosa de Einstein de la relatividad, energía igual a masa por velocidad cuadrado, se convierte en energía radiante. Y cada segundo el Sol pierde 5 millones de toneladas. Es una fuente de energía que ilumina nuestro sistema planetario, el sistema solar, gracias a la reacción termonuclear de hidrógeno. Lleva más de 4.000 millones de hidrógeno en helio. Y así durará por lo menos otro tanto. Los dos largos caminos y difíciles que han sido para llegar a la fusión termonuclear hoy con hidrógeno, con fines pacíficos, son dos. Primero es el confinamiento electromagnético. Y la segunda forma más reciente es el confinamiento vía calentamiento que se llama inercial por rayos láser de altísima energía. Voy a hacer un breve recuerdo y recuento de mi primer contacto con la energía termonuclear de hidrógeno con deuterio y tritio en el MIT en mayo de 1972. Las universidades norteamericanas acostumbran en los periodos de vacaciones, como es el verano, y en algunas durante el invierno, sacar unos post-it. Son unos papelitos que se pegan en las carteleras de posibilidades de trabajo vacacional remunerado para los estudiantes. Todavía tengo el papelito en mi casa, no lo pude encontrar para verlo reproducido, pero más o menos el texto era este. Wanted graduate students. Se necesitan estudiantes de posgrado que hayan cursado como requisito transferencia de calor avanzada y transferencia de calor por radiación térmica. La nota para ser aceptado este requisito es haber sacado A en ambas materias. La propuesta es la biblioteca que ustedes ven allá a la izquierda, la biblioteca Barker de Ingeniería del MIT, y firmaban los profesores Warren Rosenau del Departamento de Ingeniería Mecánica y el profesor Norman de Ingeniería Nuclear.
De ese tiempo, sencillamente lo que hacía es lo que hacen hoy los buscadores de información, pero manualmente. Ir a ver los listados de libros y de revistas con artículos sobre el tema de fusión y fisión, de fusión termonuclear y de fisión nuclear, que son distintas, y ver quiénes eran los autores, sacar las frecuencias por meses y por años, e identificar qué tan importantes eran esos temas y qué tanto mostraban hacia dónde iba el desarrollo de las dos tecnologías. Efectivamente, soles artificiales en este planeta con la fusión termonuclear. Estuve hace un par de décadas en el MIT viendo a ver cómo iba el Departamento de Ingeniería Nuclear y me sorprendí de un proyecto llamado SPARC, no con K, o sea, de chispazo, sino SPARC, fonéticamente igual a chispazo. En el tiempo mío, que fui estudiante allá en Boston, solo los estudiantes extranjeros que se veían muy numerosos eran japoneses, coreanos y apenas unos poquitos chinos de Taiwán. En esta visita reciente, en términos pues, de tiempo, con comparación al año 72, me sorprendió ver la cantidad, no de latino, sino de españoles, manejando los grandes proyectos como el de SPARC. Ese que ustedes ven ahí es un reactor experimental del MIT en materia de fusión termonuclear utilizando hidrógeno. Y uno de los científicos más importantes fue el señor Pablo Rodríguez Fernández, cosa que me extrañó mucho, pero me alegró a la vez. Me hizo acordar de la frase de don Miguel de Unamuno, que una vez le preguntaron que él tan sabio que opinaba de que solo Inglaterra, Estados Unidos y Alemania producían desarrollos científicos importantes y que España no producía sino en letras. Su producción intelectual era en letras. Y dijo, dejen que los anglosajones piensen, respectivamente. Pues ya esa frase de don Miguel de Unamuno, por respetable, pues no tiene vigencia. Prácticamente los grandes proyectos de punta de investigación en energía termonuclear y nuclear del MIT están en manos de jóvenes como Pablo Rodríguez, que ustedes ven ahí en la foto, punto y aparte. El avance de este proyecto se debe a una alianza entre el MIT y firmas comerciales que están haciendo su propia investigación sobre la fusión termonuclear, como es Commonwealth Fusion System y Hitachi, japonesa, pero con sede en Estados Unidos, para crear con el SPARC el primer reactor y operarlo, no todavía a escala comercial, pero sí experimental, al 2025 o años siguientes, en una de las gigantescas bobinas de 20 teslas. Aquí se ve el primer prototipo del SPARC, es una especie de dona. La dona es una bobina en forma de rosca que es capaz de generar un arco de plasma a más de 100 millones de grados Kelvin de temperatura, que tiene que flotar por levitación electromagnética, no puede tocar las paredes del recipiente porque las vaporiza. Este es el proyecto que hay de sacar una primera unidad pequeña para alimentar de electricidad pequeñas ciudades o zonas industriales de 500 megavatios a 100 megavatios de potencia. ¿De dónde vienen estos avances? Tristemente de la Guerra Fría. Esta reunión fue famosa en Islandia en 1987. Fue una reunión de desmonte de la Guerra Fría entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos de América. Se reunieron sus dos líderes, Mikhail Gorbachev por parte de los soviéticos y Ronald Reagan por parte de los americanos, a explorar, y acordaron y firmaron
dos posibilidades inmediatas de cooperación entre ambas potencias. Uno fue el campo espacial, por eso hicieron la Estación Espacial Internacional con tripulaciones combinadas de ambos países, y en ingeniería nuclear de fusión con fines pacíficos. Miremos entonces la energía nuclear, termonuclear del hidrógeno en el futuro. Será limpia ambientalmente y prácticamente inagotable, como es el hidrógeno, su presencia en el universo. Nuestro Sol pierde, como ya mencioné, 5 millones de toneladas de su masa cada segundo, que se convierten por la ecuación de Einstein en energía radiante térmica, según la ecuación M igual C2. De manera de que esa gigantesca bola de hidrógeno, que es el Sol, en su centro, por la fuerza de la gravedad que hay encima como cabeza de presión, alcanza unas temperaturas donde ya los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, se fusionan y producen helio y neutrones, con un desprendimiento de energía por la masa que pierde el Sol. En un segundo, 5 millones de toneladas. Ahí ven pues el proceso artificial de producir estrellas. Primero se somete un perdigón de deuterio y tritio a enorme presión. Ya después vamos a ver que eso es con alrededor de una bobina electromagnética, empieza a energizarse y apretar. Sube la temperatura y en algún momento está la temperatura del centro que se da un relámpago. Y ahí se convierte el deuterio y tritio en helio e irradia como un sol a 100 millones de grados de temperatura. Estas fueron las 4 formas de producir la fusión termonuclear. Solo se optó por la tercera, que es con hidrógeno 2 e hidrógeno 3. Hidrógeno 2 es deuterio y hidrógeno 3 es tritio, en un precisamente aparato, un tokamak, que veremos un poco más adelante dónde viene la palabra, que empieza a apretar por medio de una bobina, a subir la temperatura del deuterio y del tritio hasta que espontáneamente explota en helio y neutrones. Ven también que genera 17.6 millones de electronvoltios, que es una cantidad de energía apreciable. Hay otro mecanismo, los dos primeros producen protones y neutrones, pero muy baja energía. Y se trata es de producir un aparato que sea muy eficiente, es decir, que de la energía que se le inyecta para energizar las bobinas, esa energía sea mucho menor que la que produce la explosión termonuclear de esa estrella artificial. Entonces solo las dos ecuaciones de abajo son aptas. El problema de la que sigue, que es deuterio y tritio, que produce helio y protones más 18.3 millones de electronvoltios, es que produce un protón, o sea, de que el plasma está eléctricamente cargado. Y como la rosca del toroide está energizada, hay el peligro que los protones se adhieran a la pared y a esas temperaturas no es que la derritan, sino que la vaporizan por los 100 millones de grados centígrados. Entonces ese es el primer desafío que ha gastado los 30 primeros años de investigación desde los 60 para llegar a alcanzar ese tope de estos dos isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, en helio y formar una estrella artificial a 100 millones de grados. Diciembre 5 de 2022 anuncia el éxito en el National Lawrence Livermore Lab de California de la fusión termonuclear de deuterio con un balance energético positivo. Esa capsulita que ustedes ven ahí, por donde entran rayos láser por arriba y por abajo, y mediante unos espejos se concentran todos esos rayos láser en un pequeño perdigón de deuterio y tritio,
a esa temperatura de 100 millones de grados Kelvin, inmediatamente ocurre la explosión de una estrella artificial en miniatura. Ese dispositivo, desde el punto de vista de transferencia de calor, se llama el Hall Round, que proviene de concentrar rayos de altísima potencia de tipo láser. Conceptualmente, las cámaras entonces son esféricas, son alimentadas por cientos de rayos láser de altísima energía que convergen al centro geométrico de la cámara esférica. Por la parte superior o lateral se proyectan pequeños diminutos, menores a una cabeza de un alfiler, perdigones de deuterio y tritio, que al pasar por el centro geométrico de la esfera reciben esa lluvia de gas, de rayos láser de altísima temperatura, y ahí es donde comprimen el perdigón hasta que se fusiona termonuclearmente de deuterio y tritio en helio y se produce pues esa llamarada de radiación térmica en las paredes. Las paredes se refrigeran con un líquido que puede ser un líquido metálico derretido o puede ser hasta propia agua a altísima presión. Se produce vapor de agua y el vapor movería las turbinas que generan la electricidad. Este es un dibujo a escala humana para que vean el tamaño de las cámaras. Este sería ya por impacto de rayo láser. El señor dueño de Amazon, me imagino saben quién es, y Microsoft, Bill Gates, le han dado donaciones frecuentes del orden de 127 millones de dólares al MIT para un proyecto global de más de 10 trillones de dólares de costo a escala mundial para descarbonizar la atmósfera en los próximos 20 años, cerrando todas las termoeléctricas que queman hoy gas, carbón, derivados de petróleo, y empezar a sustituir por máquinas de fusión termonuclear, sea de forma toroidal o por concentración de rayos láser para generar electricidad y así evitar la descarga de gas CO2, anhídrido carbónico, en la atmósfera, que es sin duda el mayor contribuyente hoy en día al problema de cambio climático y todas las consecuencias del mismo, como es pérdida de cosechas, aumento del nivel del agua del mar por el deshielo de los polos, etcétera, etcétera. En Wyoming, Estados Unidos, Bill Gates y su socio en obras filantrópicas, Warren Buffett, del grupo Hathaway, que domina en la bolsa de Nueva York, apuestan tener a la fisión, no fusión, sino la fisión de que se habló en conferencia pasada en este espacio de martes de la SAI, que es un reactor convencional, pero hay una forma de hacerlo más limpio y eficiente que se llama fast breeder, es decir, autorregeneración. A la vez que gasta uranio e isótopos radioactivos, genera nuevos, o sea, sin la necesidad de tener grandes instalaciones con el riesgo de un accidente de fuga de radioactividad. Se espera que esta planta esté funcionando, que es de fisión, inclusive hay un proyecto en Rusia de fisión y fusión híbridas, en un proyecto que se llama Natrium Power Plant, con un costo de $1.000 millones para el año 2030. Esto está encima. Volvamos a esa noticia mundial de diciembre 4 del 2022. Estados Unidos anuncia con éxito la fusión termonuclear, es decir, la primera vez que el hombre en este planeta fabrica una microestrella similar al Sol. No de ese tamaño, pero sí con fusión termonuclear. Aquí están pues los titulares de los informes por la Agencia de Energía de los Estados Unidos. Al fin la fusión termonuclear es viable y sostenible, dice el Lawrence Livermore Lab de Estados Unidos. Es decir, la energía que se gastó al generar los rayos láser para producir la fusión termonuclear, el relámpago térmico,
fue mucho menor que la energía que generó la explosión de fusión termonuclear. Vuelvo a mis tiempos de estudiante de transferencia de calor en el MIT. Esto fue del 71 al 72. Mi primer curso de transferencia de calor avanzado me lo dio el profesor Warren Rosenau, hoy fallecido. Mi gestor de tesis fue el profesor Leon Glicksman, todavía vive. Muy duro, como dicen los estudiantes hoy, muy cuero. Y él estaba trabajando en el Hall Round. Hall Round es un experimento mental, como los que hacía Einstein sobre la relatividad. Es una cavidad hueca completamente en espejo que recibe un rayo de radiación térmica y empieza a rebotar en las paredes, y en cada rebote va calentando las paredes hasta que aumenta casi al infinito la temperatura. Yo no me entendía ni me imaginaba este hombre que tenía en mente para 30 años después, o sea, a comienzos del siglo XXI, cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó pues de que se había logrado la fusión termonuclear en el Lawrence Moore laboratorio en California. Me puse yo a mirar los informes y decían de que habían tenido una fuerte compañía con el MIT, y vi en uno de los artículos que mencionaban Hall Round. Como hoy es tan fácil por internet cruzar el nombre Leon Glicksman, mi antiguo director de tesis, con Hall Round, inmediatamente vi por qué este hombre era tan exigente en las tareas y en el laboratorio. Claro, él estaba diseñando muy calladamente, probablemente para la Agencia de Energía Atómica de los Estados Unidos, la posibilidad de hacer una estrella artificial, que finalmente fue un éxito. No es sino de 1 centímetro, un pequeño cilindro de 1 centímetro de altura. Los materiales más exóticos: oro con tantalio 4, que es el material interno, válvulas solenoides, un pequeño dosificador de cápsulas de tritio con deuterio, un acabado superficial de espejo impresionante, y por arriba y por abajo alimentado por cientos de rayos láser de altísima energía. Ahí ven pues el tamañito del cilindrito, solo 1 centímetro. Los rayos láser son los azules que rebotan en las paredes y vuelven a rebotar en el centro, donde está el pequeño perdigón de deuterio y tritio, y hace el milagro de generar 100 millones de grados Kelvin. Voy a pasar rápidamente estos dibujos para que los memoricen y hagan búsquedas a quien le interesa, información más detallada por su cuenta. Miren los pequeños detalles de ese sol artificial naciente a 100 millones de grados Kelvin. Ya voy a mostrar las fotografías holográficas. Miren los tiempos, la potencia en teravatios requerida durante 5 nanosegundos para lograr esa explosión de un sol artificial. Y miren la fotografía pues del siglo, la de la derecha. Es a nivel microscópico. El primer sol artificial que el hombre hace en toda su historia como ser inteligente en este planeta. Con esa maquinita tan simple. Llegó a más de 100 millones de grados Kelvin sin tocar la pared, porque inmediatamente la vaporiza de esa pequeña cámara de 1 centímetro, y logró generar ese relámpago luminoso térmico, más energía que la que se gastó en alimentar los rayos láser que se hicieron convergencia puntual en un punto microscópico para generar la fusión termonuclear. Bien, ¿cómo hacer soles artificiales y de ellos producir electricidad? Estas fueron las primeras ideas para crear soles artificiales. Nota histórica sobre la fusión termonuclear, años 30, en un país atrasadísimo de Europa llamado Rusia. Ya llevaban casi 10 años de revolución soviética, sin embargo no destruyeron los centros de investigación que había. En Moscú se llama el Instituto Igor Kurchatov.
creado en 1930. Miren los equipitos con que trabajaban en los años 30. Allí dice Instituto Atómico de Energía Kurpachov 1943-2023. En esa fecha la Unión Soviética era un país muy atrasado tecnológicamente, aunque tenía físicos importantes, y esa fue la estampilla que emitieron por 75 rublos para conmemorar la fundación del Instituto Kurchatov. Mírenlo hoy en día, diciembre del 2022, ya están iniciando pruebas de fusión termonuclear por el tokamak, que es una especie de donut, de rosca, una rosca de pan de yuca, en el Instituto Kurchatov en las afueras de Moscú. Ese se llama el reactor T15MD. Rusia pone en marcha su primer reactor de fusión termonuclear de cámara toroidal con bobinas magnéticas TMK. Ahí se ve pues la foto del aparato. Es todavía a escala del más grande que van a hacer. Esta foto fue de diciembre 26 del 2022. Este es un reactor híbrido de fusión-fisión. La fisión se hace con torio y la fusión se hace como se hace en Occidente con deuterio y tritio. En el Instituto Kurchatov. ¿De dónde viene la palabra tokamak? Tokamak es una especie de rosca. Eso viene de estas palabras rusas, tomando las dos primeras letras. Toroidal, cámara magnética de confinamiento. O sea, de que ahí viene tokamak. Consiste en una cámara al vacío donde hay arrolladas en el exterior bobinas que al energizarse, como hay casi gas a vacío dentro de la rosca y se calienta con la magnetización, con la activación de las bobinas, empieza a aumentar la temperatura y se forma un hilo de plasma. Y si se inyecta deuterio y tritio, ese hilo de plasma empieza a subir de temperatura, generando los 100 millones de grados Kelvin de temperatura, que irradian la pared, que tiene que ser de un material especial para que no se evapore. Se descubrió ya en los Estados Unidos, en otro proyecto, cuál era ese material. Aquí ven pues las leyes de la electricidad de campo electromagnético, corriente, campo y fuerza, y al energizar las bobinas alrededor de esa forma de toroide o rosca, empieza el gas que está casi al vacío en el interior a ionizarse y a calentarse. El Stellarator fue una variación que se hizo de la rosca en MIT en los años 70. Esa sí tuve oportunidad de conocerla en ese tiempo, para evitar una serie de problemas que solo recientemente se han entendido. Y es que el plasma a esas temperaturas se comporta no con física clásica, sino con física cuántica, con un principio muy importante de la física cuántica, y que se puede estar y no estar al mismo tiempo. Este es un reactor híbrido T15MD de fisión-fusión con el Instituto Kurchatov de Moscú. Ahí pues se combinan las dos tecnologías de generación eléctrica nuclear. ¿Qué es el ITER? Es un esfuerzo internacional para conquistar y lograr construir antes del 2050 en reactores termonucleares de fusión. Esto acabaría con el problema del calentamiento global, permitiría generar energía eléctrica prácticamente sin límites y absolutamente limpia. La Junta Directiva del ITER, que es un esfuerzo europeo de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India y Rusia, que se retiró a raíz de la guerra de Ucrania. Ahí ven la Junta Directiva.
son científicos de las mayores credenciales académicas e investigativas en energía nuclear de fusión, reunidos. Su sede es en Francia. Estos son los países que conforman el ITER en su creación y que tienen el proyecto de fusión termonuclear por tokamak, no por láser, para el año 2050. Ya están construyendo y terminando, ya van en más del 90% de la instalación cerca a Marsella, en Francia, y cerca a Niza. El ITER se está construyendo en Cadarache, Francia, y costará 24.000 millones de euros aproximadamente, convirtiéndolo en el quinto proyecto más costoso en la historia de la humanidad, desde el programa Apolo de los años 60 del siglo pasado para ir a la Luna, en la Estación Espacial Internacional actual y el proyecto Manhattan que condujo a la creación de la energía nuclear atómica con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, final de la Segunda Guerra Mundial, o del sistema actual de GPS a escala global. Esa es la foto majestuosa de esa colina allí en Francia. Avanza ya en la construcción de laboratorios e instalaciones de investigación del primer reactor tokamak de fusión termonuclear para operarlo comercialmente en 2050. Ese es el monstruo de 500 megavatios que van a hacer y a fabricar por miles e instalarlos en todo el mundo. Esto es un llamado para que empecemos ya en las universidades, en centros de investigación de alta calidad en Colombia, a formar físicos en fusión termonuclear, en física de plasmas, en nuevos materiales, etcétera, etcétera. Miren el desarrollo de esa máquina, miren siempre el muñequito de comparación, miren la complejidad de armar esa rosca para producir ese hilo grueso de plasma, que es deuterio y tritio ionizado, y al ir energizando las bobinas, empieza a subir la temperatura hasta llegar a la cifra de los 100 millones de grados Kelvin. Y en ese momento se producen las pequeñas estrellas o soles artificiales. Mencioné la importancia de nuevos materiales. Ningún metal aguanta temperaturas de 100 millones de grados. Se dice con el átomo liviano. El litio podrían ser una pantalla de blindaje en las paredes de la rosca, mientras en la mitad flota el plasma, un hilo de deuterio. De estos dibujos vienen de 500 megavatios. Si lo que me está escuchando material. Ya va más del 90% construido. Más fuentes del ITER. Miren el tamaño descomunal de esas porciones del donde se da un fenómeno que miren el tamaño del muñequito y el tamaño de una de las bobinas que componen la rosca. La construcción civil es majestuosa, inmensa. Alrededor de la rosca hay laboratorios informáticos para analizar las mediciones que se hacen sobre el plasma, su estabilidad y los niveles de temperatura en la radiación térmica que sale del hilo de plasma. Ahí lo ven en morado y blanco. Deuterio y tritio en reacción de fusión.
eso ocurre al vacío y se ha llegado a lograr hasta 150 millones de grados centígrados. Y con nuevas formas de generar los campos magnéticos es posible retorcer, como quitándole el agua a una toalla, que uno la retuerce y bote el agua, para subir más la temperatura del toroide. Entonces eso fue construido en partes en muchos sitios del mundo y se han mandado hasta Francia, donde se han ensamblado. Miren el tamaño de una persona. Estas unidades van a ser 10 veces más grandes que las que está pensando el MIT en construir, que serían más fáciles de transportar en contenedores que un monstruo como el de 500 megavatios. Septiembre 7 del 2022, tokamás surcoreano, se llama el K-Star, la estrella coreana. Logró llegar a 100 millones de grados Kelvin durante 30 segundos. Pero eso para un país que hasta hace 30, 40 años era subdesarrollado, destruido por la guerra de Corea en los años 50, esto es milagroso. Y miren ese proyecto coreano, cómo se integraría al sistema de alimentación eléctrica de alta tensión para ciudades, fábricas en cualquier parte del mundo. De manera de que si hoy nos sorprendemos con los automóviles coreanos, IKEA, Kia, etcétera, sí que nos vamos a sorprender dentro de unas décadas, quienes estén vivos y escuchen esta conferencia, de que las centrales termoeléctricas de Colombia fueron reemplazadas por reactores toroidales hechos en Corea. Nueva noticia. Marzo del 2023, China, primer sol con fusión termonuclear, solo a 70 millones de grados Kelvin, pero duró 17 minutos funcionando. Octubre 26 del 2023, reactor en compañía del ITER y Japón, el IT-60 SA, llegó a 200 millones de grados Kelvin por varios minutos, con balance de energía positiva. Nuevos avances de fusión termonuclear en el 2023, resultado de alianzas entre europeos y japoneses. Miren, en temas como compresores para hacer vacío, interfaces magnéticas para pruebas y metrología, para desarrollo de bobinas eléctricas especialísimas y poderosísimas, para herramientas, provisión de materiales estructurales, etcétera, etcétera. Ahí se ve la banderita del Japón con el de la Unión Europea. Está para protección de radiación térmica, controles, recipientes a altísimo vacío. Entonces ya esto se ve próximo. Este es el inventario a diciembre del 2023. Nuevos avances en fusión termonuclear. El avance va desde los modelos que se van escalando. Está el JET de capacidad volumétrica, la rosca de 80 metros cúbicos. Viene el JT60 SA de 100. Comercial con un volumen interno entre 1.000 y 3.500 metros cúbicos, y una capacidad de 2.000 a 4.000 megavatios. El más reciente, también de finales del 2023, fruto de la colaboración entre Japón y España en materia del Gliostar, el JT60A. Ahí se ve el aparato al fondo, se ven los equipos de japoneses y españoles y las dos banderas de ambos países. Para el 2050, entonces, es quizás hoy, al estado del arte, la tecnología de fusión termonuclear, lo más probable
la fecha más probable, 2050, de coronar esa difícil ruta desde los años 60 y 70 para buscar la energía termonuclear sin límites. Esta foto extraordinaria es holográfica, mostrando el reactor en forma de rosca, mostrando las bobinas, los elementos eléctricos del primario, etc. Aquí se ven los nuevos avances en fusión termonuclear a diciembre del 2023, componentes y características del crióstato del reactor JT60SA. Como ven, todos estos datos que se ven aquí son récord que no se habían podido cumplir en los últimos 30, 40 años de ensayos. Y esta es como ya la hoja de ruta muy probable que se dará entre el 2024 y el 2050. Ya pues a la izquierda queda la curva de aprendizaje del 2010 al 2020 entre el reactor de fusión termonuclear JT60 a lo del ITER, la alianza. Luego del 2030 al 2040 viene la fabricación del primer demo, que es quemando como experimentalmente con temperaturas de más de 100 millones de grados Kelvin y consumiendo menos energía para provocar eso que la que se produce con la fusión termonuclear. Y viene luego del 2040 del demo al primer reactor 2050 práctico, en uso, es decir, comercializable. Es decir, está a la vuelta de la esquina, coda final. Lo último en tecnología de fusión termonuclear de hidrógeno fue la feria que se hizo en octubre 7 al 9 en Roma, Italia, que se llamó Maker Faire de 2022. Miremos qué se vio en esa feria. Confinamiento de fusión termonuclear por magnetismo. Los primeros esbozos de reactores comerciales. Dibujos holográficos en 3 dimensiones. Ese fue el Palacio de las Exposiciones. Ahí pueden ver edificios viejos y aún históricos de la antigua Roma. Lo último sobre la fusión termonuclear de hidrógeno fue esa feria Maker Faire de Roma en octubre del 2022. Miren la clientela, jóvenes de toda Europa y los Estados Unidos, interesados en la fusión termonuclear. Muchos de ellos ya buscando un cuento distinto a la ecología. La ecología dice no más electricidad, ellos dicen más electricidad pero no contaminante, y eso lo va a dar la fusión termonuclear de hidrógeno. Proyectos Alcator, modelo del MIT y de Alcator de Estados Unidos y de Italia, unidades pequeñas de 50 a 100 megavatios de capacidad, workshops en universidades. Este es el que hace mensualmente MIT en el domo de entrada a la universidad, hace una exposición high-tech de energía termonuclear para entusiasmar a bachilleres. Vean los ojos desorbitados de estos muchachos a la derecha. Y es la forma de prepararse los países desarrollados para los retos de la energía en el futuro. Este es el famoso workshop con educación en ciencia y tecnología avanzadas, el caso del MIT, y la cara de asombro de esos jovencitos en high school. Así es una foto de locos. Ahí ven un holograma. El punto amarillo y de borde rojo es plasma, a casi 100 millones de grados Kelvin, como ven ustedes en el espectro térmico de abajo en grados centígrados. ¿Y qué se ve de ese mundo, de ese pequeño sol artificial? De que las cosas aparecen y desaparecen, que es un fenómeno que nunca vio la tecnología del siglo XX. Ese es el principio de la superposición en física cuántica. De manera de que si hay cosas que ocurren dentro del plasma que aparecen y desaparecen, que son y no son a la vez, quiere decir que toda la metrología que hemos desarrollado hasta ahora hay que volverla una metrología cuántica.
que permita realmente ver los fenómenos del microcosmos tal cual ocurren. Y eso nos lleva al dilema del famoso principio de Heisenberg, que nunca será posible ver la naturaleza micro o nano tal como es, porque el solo observarla produce el verla, no verla, es decir, el principio de superposición. Finalizo. ¿Quiénes terminan en esta carrera? Estas instituciones de categoría mundial, con toda la plata del mundo, todo el conocimiento científico y tecnológico acumulado en 15.000 años, son el MIT, la Universidad de Princeton, el Laboratorio Livermore de California, el Instituto Max Planck de Alemania, Eurofusión, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, Fusion Energy, que es un proyecto europeo, el ITER. Abajo ven pues las reuniones en el MIT, visitando laboratorios en otras universidades, mostrando los primeros desarrollos de una cámara de convergencia de rayos láser para calentar los pequeños perdigones y generar soles en miniatura, más pequeños que la cabeza de un alfiler, pero a 100 millones de grados Kelvin. ¿Cuál es la perspectiva energética actual en el estado de la era antropocénica, que es la actual, según algunos? Desde el inicio de la era industrial, a 200 años, 2 siglos, de la en este planeta, en población humana, consumo de recursos, daño al medio ambiente, uso creciente de energía fósil, generando el CO2 para el cambio climático y meteorológico global, crisis de la sociedad de consumo, avance del desierto e inundaciones en tierras bajas. Es urgente la descarbonización de la atmósfera del planeta con CO2, con anhídrido carbónico, a través de reducciones drásticas del consumo de hidrocarburos y combustibles orgánicos generadores del CO2, que es el cambio climático. Hay que ampliar la intensidad del uso de nuevas fuentes renovables y limpias de energía para sustituir las dominantes actualmente de origen fósil. A corto y mediano plazo solo se identifican a las fuentes renovables y limpias, como la hidroelectricidad, la energía solar y la eólica, y del hidrógeno como combustible y energía termonuclear de fusión como viables para un cambio climático. Tuve pues ese privilegio de contar con mi gran maestro por muchísimos años, Gabriel Poveda Ramos, miembro honorario de la SAI, polímata nacional como pocos, ingeniero químico, ingeniero electricista, magíster en matemáticas, honrado con doctorados honoríficos en ingeniería y ciencias, como pocas personas en Colombia. Les voy a soltar el futuro de la electricidad en Colombia del 2030 al 2050. Primero, guste o no guste, hay que empezar por los protocolos que Colombia ya firmó ante Naciones Unidas a descarbonización la producción eléctrica vía termoeléctrica, quemando carbón, petróleo y gas. Eso no significa renunciar a la producción de electricidad, curva en morado, la de arriba, que necesita un país cada vez con más población, más avanzado en tecnología, en industria, etcétera, etcétera, pero con otras fuentes no generadoras del calentamiento global, es decir, descarbonización para seguir creciendo eléctricamente. Y eso a corto plazo, la única posibilidad es con nuevos centrales hidroeléctricas, sean proyectos grandes, importantes, medianos y aún microcentrales en zonas de montaña con cuencas hídricas todavía existentes. ¿Y por qué no pensar en la curva roja?
empezar a formar nuestros físicos en plasmas, en magnetohidrodinámica, en energía termonuclear de fusión, etcétera, etcétera, que sería la energía del futuro. Coda final. Larga vida y muy larga vida a la hidroelectricidad en este país y a las nuevas energías renovables que han hecho progresar a la humanidad de manera espectacular en los últimos 200 años de prosperidad ininterrumpida, gracias a los científicos, ingenieros, constructores y empresarios que han estado detrás de toda esta actividad ininterrumpida para alcanzar un continuo progreso de la humanidad, realizando transformaciones radicales en nuestras formas de vida, de producir, de transportarnos y de alcanzar nuevos conocimientos. Que siga este progreso imparable en el futuro y en paz con la naturaleza, para el bienestar de la actual generación y de las muchas generaciones que nos seguirán en el futuro. Termino. Pensamiento de hace 2400 años. Estoy hablando pues del panteón de dioses de la antigua Grecia, nuestra cultura madre donde venimos los occidentales. Los dioses, el dios más importante de la montaña de los dioses, que era el Olimpo, era el omnipotente Zeus, que se manifestaba a través del rayo. El rayo no es más que plasma, por descargas eléctricas, por las nubes cargadas con carga eléctrica y el suelo con la tierra con carga opuesta. Y de allí sale el rayo de Zeus. El plasma de los antiguos griegos. Precisamente el plasma, 2300 años después, hoy se abre como la gran posibilidad, la gran esperanza, con la fusión termonuclear y el dominio de esa física cuántica espectacular de los plasmas, tener acceso a electricidad limpia absolutamente, inacabable, puesto que el hidrógeno, incluyendo sus isótopos, deuterio, tritio, son infinitos en el universo. No son siquiera objeto de cuantificación por nosotros los humanos. De manera que sería energía inacabable, absolutamente limpia, sin radiación de isótopos, y que le garantizaría al mundo un sí futuro. Muchas gracias. Ingeniero, a usted muchísimas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, por acompañarnos hoy en este martes de la SAI. Con mucho gusto, y espero de que si ha habido jóvenes presentes en esta presentación, se animen como lo están haciendo en Boston y en muchos otros sitios del planeta a prepararse para el futuro y preparar el futuro de Colombia con una electricidad limpia e inagotable, como dentro de muy poco será la fusión termonuclear. Muchas gracias. Así es, ingeniero, y para las personas que tienen preguntas, pedimos que por favor las dejen en los comentarios y el ingeniero posteriormente va a poder responderlas. Por cuestiones de tiempo no va a ser posible hacerlo en esta transmisión, de poder llevarles las respuestas más adelante. Muchas gracias entonces también a todas las personas que estuvieron conectadas en este espacio. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho. Y antes de terminar, queremos volver a hacerles la invitación a nuestro seminario los días 15, 16 y 17 de mayo, donde estaremos hablando sobre la generación de energía. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, @SAIAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre las novedades, actividades y eventos que seguiremos desarrollando. Agradecemos nuevamente a SICA, nuestro patrocinador, y bueno, nos vemos entonces en el próximo martes de la SAI. Que tengan una feliz noche. Con mucho gusto contestaré.
Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en SICA vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global. Y desde hace más de un siglo, estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado. Porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación. Con foco en mercados atractivos y siempre logrando más de lo esperado. Creemos en las competencias y en el espíritu empresarial de nuestro equipo. Estamos comprometidos en conservar hoy para preservar el mañana. En SICA, siempre vamos más allá. SICA, más allá de lo esperado.